Ahora, como ya es habitual, vamos a presentar lo que ha acontecido durante el mes de julio para el sector porcino y, como siempre, lo hemos consultado a nuestro amigo, el ingeniero Juan Luis Ucheli. Como todos los meses, vamos a hacer un breve resumen de lo que pasó con el sector porcino durante el mes de julio. Fue un mes que uno puede decir que fue positivo, más allá que el precio del cerdo para el productor se mantuvo estable. Bajaron un poco los costos de producción porque bajó bastante el maíz, y que tiene una participación importante dentro del costo, más allá que subió la soja, hay un número que ahí se mantuvo, y fue un mes bueno, cuando históricamente julio es uno de los 4 meses malos del año, que van de abril a julio. Este año, esos 4 meses del año malos, ya los pasamos y no fueron tan malos. O sea, tampoco fueron brillantes, pero históricamente son meses malos. Y el sector lo pasó bastante mejor que otros años. Con respecto a la producción sigue creciendo, sigue aumentando a una tasa que no es la que quisiéramos, es una tasa del 5 al 6% anual. Quisiéramos una tasa que supere el 15 o el 20%, pero estamos creciendo en una situación de un mercado complicado, y la carne de cerdo se ha transformado en una opción muy interesante para los flacos y magros bolsillos de los argentinos, que hoy ven mucho y buscan mucho el tema de precios cuando van a comprar. Con respecto al sector, un poco un dato más. Estamos haciendo un animal un poco más liviano que el año pasado porque hay demanda. Mismo el precio a último momento del mes de julio se empezó a mover, y en agosto ya tenemos mejores precios que la semana pasada. Ha aumentado entre 6 y 7 pesos el precio que se le paga al productor por kilo de cerdo vivo. Y esto en realidad en nada tendría que cambiar el precio al público, o cambiar muy poco, porque ya había una diferencia interesante. Pero igual, con todo esto, vuelvo a repetir, lo más interesante es el precio que paga el consumidor. Está muy diferenciado del precio vacuno. Durante el mes nosotros hicimos una comparación con el asado y el pechito, que es lo más común, el asado. Todos los argentinos hablamos de asado, lo comemos como mucho una vez a la semana, pero hablamos todo del asado y el gobierno habla del asado. Y el pechito, que es el simil asado de cerdo, está un 45% más barato. Casi con 2 kilos de pechito se compra 1 kilo de asado, pero también en otros cortes. Entonces la paleta, que normalmente la paleta vacuna, igual que la de cerdo, se usa para guisados, para hacer carne picada. Tenemos diferencia del 55%. En la cuadrada, para las milanesas, la famosa milanesa, tenemos diferencia también del 50-52%. El lomo del vacuno con el filet del cerdo, que sería el mismo corte, ahí hay una diferencia del 60%. Y en la costeleta, la famosa costeleta vacuno bovino, también tenemos diferencia del 50%. Y después, la que más se achica, que menos diferencia hay, es el matambre vacuno con el matambrito de cerdo, que apenas del 27-30%. Pero estamos hablando de la menor diferencia. Todos los que más comenté están con una diferencia del 50%. Quiere decir que la gente, cuando va a comprar, puede comprar 2 kilos de carne de cerdo con lo que compra 1 kilo de carne vacuna. Por eso es una opción interesante, y que estamos avanzando en el consumo de la carne de cerdo. Esto ratifica lo que siempre decimos: la excelente alternativa que resulta la carne de cerdo justamente para la economía de la mayoría de los argentinos hoy en día. Así es, y reforcemos que son el mismo corte, que la gente lo puede usar de la misma forma, lo puede aplicar de la misma forma. La única diferencia que siempre planteamos, que tanto cuando lo haga al horno, cuando lo haga a la parrilla, cuando lo haga a la plancha, la carne de cerdo es de cocción más rápida que la carne vacuna. No hay que pasarla, porque si no, si son cortes muy magros, la carne de cerdo es muy magra, se tiende a secar. Entonces tiene que tener la cocción justa, que es menos tiempo que la carne vacuna. O sea, si en una plancha uno tira una costeleta de vacuno y tarda 5 o 6 minutos, la del cerdo tarda 3 minutos. O sea, es más rápida para que cocida y todo sea jugosa. Y por el hecho de ser más magra, es aún más saludable que la carne vacuna. Sí, nosotros nunca tratamos de compararnos con otras carnes, pero los niveles que tiene de colesterol, los niveles que tiene de grasa, los niveles que tiene de ácidos grasos, y mismo los ácidos grasos que tiene son cardiosaludables la gran mayoría,
son inferiores al del vacuno. Y uno cuando agarra la costeleta de cerdo y le saca la grasa que está por afuera y queda el hueso y la carne propiamente dicha, la carne tiene la misma cantidad de colesterol que tiene la pechuga de pollo. O sea, cuando un montón de regímenes que nos dan los médicos y nos aconsejan la pechuga de pollo, pero nos dicen que saquemos la piel, en el cerdo tenemos que hacer lo mismo. Sacamos el pedacito de grasa que tiene al costado y la carne sola tiene la misma cantidad de colesterol que el pollo. Y si tenemos que hacer un régimen, por lo menos vamos cambiando de carne. Un día comemos pollo, otro día comemos cerdo, no comemos todos los días pollo. Tercer bloque de nuestro programa, el tema que nos ocupa a continuación tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero en la producción porcina. Seguimos dialogando con el ingeniero Juan Luis Uccelli. Estamos todos convencidos del tema del calentamiento global, el tema de que tenemos que hacer las cosas mejor de lo que hicimos hasta ahora para dejar un mundo más propicio para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Hay que tomar medidas, y en esas medidas se están tomando decisiones con respecto a ciertas producciones. Cuando se habla de los gases de efecto invernadero, que son los gases que se emiten al medio ambiente y que destruyen la capa de ozono y calientan la superficie de la Tierra, la producción porcina participa en esto. Lo que pasa es que todo el mundo nos criticaba que afectábamos al medio ambiente, especialmente los ambientalistas, y nos dedicamos a buscar los datos oficiales, y los datos oficiales sobre la contaminación general que hay en Argentina, el cerdo participa solamente en el 0,27%, que es un margen bajísimo, pero hay un compromiso que el gobierno nacional hizo para el 2030 de llegar a tener la misma emisión de gases que se tenía en el 2016. Después de 2030 la idea es bajarlos. Pero aumentando la producción, el sector porcino tiene la posibilidad de llegar con los mismos valores de emisión de gases que en el 2016, duplicando la producción. Y esto es todo un desafío para la producción, porque podemos hacer las cosas bien, podemos manejar cómo están los animales, qué hacemos con los efluentes, qué tipo de comida le damos, porque gran parte de la emisión de metano, de nitrógeno que se libera, que se transforma como metano y que contamina, tiene que ver con la alimentación, y el animal no llega a aprovechar toda la proteína que nosotros le ponemos en el alimento. Entonces hay que regular ese tipo de alimentación, hay que darle una alimentación mucho más diferenciada según la edad del animal, cosa que se están haciendo ahora, y con eso se baja en un porcentaje importante la emisión de gases de efecto invernadero, y en otras cosas que es el uso responsable del estiércol al momento de regar, al momento de hacer fertirriego, que está de una forma muy ordenada para disminuir la carga que, si uno tira así nomás, se daría en un número importante, que ese número importante, vuelvo a repetir, es muy chico con respecto a la contaminación que hacen un montón de otros sectores. Y esto de duplicar la producción, evidentemente, trae aparejado un sinnúmero de ventajas, un sinnúmero de beneficios, como por ejemplo desarrollo, mano de obra, transformación de materia prima en lugar de origen, y un montón de cosas más que sin dudas son beneficiosos para el país. Jorge, esto ya somos reiterativos, tanto vos y yo voy a seguir siendo reiterativo, que lo venimos diciendo en estas charlas que tenemos al principio de mes, que son todas ventajas. O sea, y cuando nosotros muchas veces no nos llegan a entender, especialmente los ambientalistas, que creen que el aumento de la producción viene acompañado de una deforestación, y en nada estamos proponiendo eso. Lo único que estamos proponiendo es que parte del maíz que hoy ya producimos y parte de la soja que ya hoy producimos, y los dos exportamos el 75%, que en el país se transforme en valor agregado, genere mano de obra, y exportemos un producto de mayor valor al exterior, más allá de tener la posibilidad de consumir nosotros. Porque estamos en una disyuntiva ya hace un mes y medio, con el problema de la carne vacuna, con el condicionamiento que hay de la exportación, que la verdad la decisión no ha generado un resultado que se esperaba, es una decisión equivocada, habría que reverla rápidamente,
Pero es algo que nosotros en el mediano plazo vamos a consumir menos carne vacuna, y la opción de producir más cerdo es para ofrecer al mercado local más carne de cerdo para los que somos carnívoros, que es la gran mayoría de la población de Argentina.